Vamos a dar lectura a los versículos 43 al 47. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que están en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Padre, venimos delante de ti en esta mañana y te pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que puedas ministrarnos a través de tu palabra. Danos, Señor, entendimiento, sabiduría y sobre todo un corazón dispuesto a poder vivir conforme a lo que vamos a ir aprendiendo y vamos aprendiendo semana tras semana. Ruego, Padre, que puedas obrar de esa manera en este momento especial. Te lo pedimos todo esto. Amén. Una de las características del cristiano, según Mateo capítulo 5, versículo 6, es que éste tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué significa eso? En su momento explicamos que el creyente, por haber nacido de nuevo, él anhela vivir una vida justa delante de Dios. ¿Cómo es esa vida que el creyente anhela vivir, esa vida justa que él anhela vivir? ¿O dónde es que encontramos dicha justicia? Pues esa justicia nosotros lo encontramos revelada en la palabra de Dios y resumida en lo que se conoce como la ley de Dios o los 10 mandamientos. En los tiempos del Señor, los escribas y los fariseos eran considerados como las personas más piadosas en el contexto judío. Se decía que ellos reflejaban en su vida la justicia de Dios. Y por tal motivo se decía en ese entonces que ellos eran los únicos dignos de entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, cuando Jesucristo viene, Él presenta una serie de enseñanzas y es interesante que en esa serie de enseñanzas Él menciona todo lo contrario a lo que se decía y se pensaba con respecto a los escribas y los fariseos. En Mateo capítulo 5, por ejemplo, el versículo 20, el Señor Jesucristo les dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nota que Cristo dice: ¿quieres entrar al reino de los cielos? Tu justicia no debe de ser ni siquiera igual a la de los escribas y los fariseos, sino tiene que ser mucho más que la de ellos. Siendo así, ¿cómo es esa justicia a la cual el Señor se refiere? Nosotros hemos ido viendo que no es una justicia simplemente externa, sino también es interna. No es una justicia solo de apariencia, sino del corazón. No solamente se limita a actos, sino también y mucho más tiene que ver con intenciones. En ese sentido, luego de mostrarnos el Señor Jesucristo la manera correcta de interpretar y aplicar una serie de mandamientos, la semana pasada Él nos habló acerca de la actitud que debemos tener hacia aquellos que nos hacen mal, hacia aquellos a quienes podemos considerar como nuestros enemigos. Y lo que básicamente Él nos dijo la semana pasada es que nosotros, frente al mal que se nos hace, no debemos albergar un espíritu vengativo
en contra de ellos. Negativamente, ¿qué debemos hacer hacia aquellas personas que nos hacen un mal? No debemos albergar un espíritu vengativo. Hermanos, si bien eso es lo que nosotros debemos hacer negativamente, no albergar un espíritu vengativo, ¿qué es lo que debemos hacer de manera positiva? Negativamente no debo de albergar, pero positivamente, ¿qué es lo que debo de hacer? Es decir, ¿cuál debe ser mi actitud hacia ellos? ¿Cómo es que como creyentes debemos actuar de forma positiva hacia nuestros enemigos? En los versos que vamos a estudiar en la mañana de hoy, el Señor nos va a responder dicha pregunta. Y lo que de manera sencilla Él nos va a decir es que positivamente nosotros debemos amarlos. Negativamente, no albergar un espíritu vengativo. Positivamente, debemos amarlos. Al igual que en las anteriores, esta enseñanza también estaba siendo tergiversada por los escribas y los fariseos. De ahí que el Señor pasa a corregir dicha enseñanza tergiversada y lo que va a hacer es presentarnos de una manera correcta lo que debemos entender con respecto a esta enseñanza que también se encuentra en el Antiguo Testamento. En ese sentido, queridos hermanos, el sermón de esta mañana va a tener dos encabezados. Y casi es similar, si tú te has dado cuenta, semana tras semana, como que el bosquejo ha sido similar. Una enseñanza equivocada, una enseñanza distorsionada por los escribas y los fariseos, y en segundo lugar, una enseñanza correcta, dada por el Señor Jesucristo. Y es el mismo bosquejo que vamos a estar manejando para este sermón. ¿Cuál fue esa enseñanza equivocada? Versículo 43. ¿Qué es lo que dice? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Nota que nuevamente el Señor comienza esta sección citando a los maestros antiguos de Israel y una de sus enseñanzas, que como bien lo hemos ido mencionando semana tras semana, estas enseñanzas que ellos promovían era popular en medio del pueblo, pero a pesar que era popular en medio del pueblo, pues eran enseñanzas equivocadas. ¿Y cuál es esta enseñanza que ahora el Señor procede a corregir? Dice ahí el versículo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Preguntas que nos podemos hacer al respecto son las siguientes. ¿Será que esta enseñanza nosotros la encontramos en el Antiguo Testamento? Y si no está en el Antiguo Testamento, ¿de dónde es que ellos sacaron esta enseñanza y por qué es que enseñaban de esta manera? Primera pregunta entonces, ¿será que esta enseñanza estaba en el Antiguo Testamento? Si nosotros leemos nuevamente lo que dice ahí, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, uno concluye, leyendo el Antiguo Testamento, uno puede concluir que de manera literal no vemos esa enseñanza en el Antiguo Testamento. De manera literal, toda esa frase. Sin embargo, lo que sí encontramos es la primera parte, es decir, amarás a tu prójimo. ¿Y dónde encontramos esa primera parte? Por ejemplo, Levítico capítulo 19. Vayamos ahí a Levítico capítulo 19. El versículo 18. ¿Qué dice ahí el Señor? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Noten la primera parte, no está la segunda. Sin embargo, hermanos, este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, llegó a ser de suma importancia en el contexto judío, que incluso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 39, lo menciona como el segundo gran mandamiento, luego del primer mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Entonces este mandamiento llegó a ser uno muy importante en el contexto del pueblo de Dios.
Sin embargo, cuando nosotros realizamos una comparación entre la enseñanza de las Escrituras y la enseñanza de los escribas y los fariseos, rápidamente, ahí Levítico, comparando con Mateo 5, vemos dos errores. Si tú los tienes ahí, esos dos versículos, ¿cuáles son esos dos errores? Nota que en primer lugar hay un error de omisión. ¿Cuál es ese error de omisión? ¿Qué dice la segunda parte de Levítico capítulo 19? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice ahí en Mateo capítulo 5? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Notas que se ha quitado, no está esa segunda parte que nosotros vemos ahí en Levítico capítulo 19, esa frase que dice como a ti mismo. Entonces nosotros ahí vemos un error de omisión. Por el otro lado, vemos que en su lugar se ha insertado otra frase. ¿Y cuál es esa frase que se ha insertado? Aborrecerás a tu enemigo. Entonces se omite parte del mandamiento real y en su lugar se añade una frase. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿De dónde ha surgido todo aquello? Hermanos, no nos olvidemos que los escribas eran personas que se dedicaban a estudiar, a interpretar y a copiar el Antiguo Testamento. Esa era la tarea de los escribas. Eran los grandes estudiosos del Antiguo Testamento. Y siendo estudiosos del Antiguo Testamento, pues ellos de seguro tenían un amplio conocimiento de las Escrituras. Pero ¿qué ha sucedido aquí? Bueno, algunos concluyen diciendo que al parecer estos escribas omitieron de manera intencional la segunda parte de este mandamiento. ¿Y con qué propósito lo omitieron? Para reducir el nivel de exigencia de ese mandamiento. ¿Y por qué ellos querían reducir el nivel de exigencia? Para verse a sí mismos como cumplidores de dicha ley. Para verse a sí mismos como personas que sí pueden cumplir ese mandamiento que el Señor ha dado. Y esto debido, queridos hermanos, al nivel exigido por el segundo mandamiento, a ese nivel de amor que este gran mandamiento exige. ¿Cuál es ese nivel? Amar a las personas o amar a tu prójimo. ¿De qué manera? Como tú te amas a ti mismo. Como alguien lo mencionó, para los escribas y los fariseos simplemente era inconcebible que debiera cuidarse, es decir, que debiera amarse o amar a cualquier persona tanto como cada quien se cuida o se ama a sí mismo. ¿Cómo puede ser posible, ellos decían, que yo deba de amar a una persona, a mi prójimo, como a mí mismo? Yo me cuido, yo cuido muchas cosas de mi vida, pero ¿cómo puede ser posible que de la misma manera yo deba cuidar a otros? Entonces fue esa intención que les llevó, mencionan muchos estudiosos, a poder omitir esta segunda parte del mandamiento. Y en su lugar, como dijimos, insertar una frase. ¿Y cuál es esa frase? Aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿de dónde fue que sacaron esa segunda frase? Bueno, de una mala interpretación, como también fue en los anteriores casos, de una mala interpretación de ciertos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasajes del Antiguo Testamento? Por ejemplo, un grupo de estos pasajes tiene que ver con aquellos mandatos que Dios dio a su pueblo cuando les estaba entregando la tierra prometida. Y cuando Dios estaba entregando a su pueblo la tierra prometida, Él les había mandado a poder expulsar a otros pueblos que no pertenecían a su nación, que no eran parte del pueblo de Dios, que eran gentiles, a expulsarles de la tierra prometida. Eso había sido un mandato de Dios. Dice en Deuteronomio capítulo 7, vayamos allá en nuestras Biblias. Deuteronomio capítulo 7. El versículo 1 en adelante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, refiriéndose a la tierra prometida, y haya echado delante de ti a muchas naciones,
y ahí está una lista de las naciones, versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Uno busca el Antiguo Testamento y puede encontrar pasajes similares donde Dios no solamente les dice que van a echar a esas naciones, sino que les manda a no aliarse, a no tener amistad con ellos. Un segundo grupo de pasajes que vemos en el Antiguo Testamento, que también tiene una connotación algo similar, tiene que ver con aquellos salmos que se conoce como los salmos imprecatorios. Bueno, alguien dice, ¿y qué es, pastor, un salmo imprecatorio? Un salmo imprecatorio es una oración donde el salmista pide a Dios que traiga juicio sobre los enemigos de Dios. Cuando tú lees los 150 salmos ahí en la Biblia, tú vas a encontrar algunos que son imprecatorios. Y tú vas a ver ahí al salmista orando a Dios, pidiendo que Él desame juicio sobre aquellos enemigos, no del salmista, sino enemigos de Dios. Un ejemplo, Salmo capítulo 139. El versículo 19. ¿Qué dice ahí el salmista? De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. 21. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Verso 22. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Estos salmos imprecatorios tienen un contexto particular. Se dan estos salmos imprecatorios en contra de los enemigos de Dios, no en contra de la persona que está haciendo esta oración. ¿Qué habían hecho los salmistas? Habían tergiversado. Estos salmos imprecatorios lo habían tomado de manera personal. Es decir, ellos se decían tener la viena, ¿para qué? Para poder orar estos salmos en contra de sus propios enemigos, ignorando que esto estaba dado para orar en contra de los enemigos de Dios. Es más, estas oraciones, el contexto es de los salmistas, oran para que Dios desame su juicio en contra de aquellos que aborrecen, que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces, fue una mala interpretación y un mal entendimiento de estos pasajes lo que hizo que los escribas y los fariseos enseñaban que si bien la Biblia nos manda a amar al prójimo, también nos manda a odiar a nuestro enemigo. ¿Dónde está? Ahí están los salmos imprecatorios. ¿Dónde está cuando Dios había mandado que expulsemos y que no hagamos alianza con los enemigos, con aquellos pueblos paganos? Además de omitir e insertar, los escribas y los fariseos ignoraron otras enseñanzas del Antiguo Testamento que en sí tiene que ver con los enemigos y aquellos que no son parte del pueblo de Dios. La Biblia también había hablado cómo debía ser el trato hacia los enemigos y cómo debía ser el trato hacia aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios. Pero ¿qué hicieron? Ignoraron dichos pasajes. ¿Dónde vemos esos pasajes? Éxodo 23. Éxodo 23, por ejemplo, el versículo 4. Dice de la siguiente manera: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
Si vieres el asno del que te aborrece, del enemigo, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Nota, ¿qué está enseñando el Señor hacia el enemigo? Ayúdalo. A pesar que es tu enemigo, tú debes de ayudarlo. Tú debes de preocuparte por él. Levítico capítulo 19. Los versos 33 y 34. Refiriéndose a una persona que no era parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice? Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Versículo 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Nota, el Señor está mandando en el Antiguo Testamento amar a aquellos que no son parte del pueblo de Dios, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Uno puede ver que en el Antiguo Testamento evidentemente Dios ya había establecido que se debe ayudar, que se debe hacer el bien, que se debe amar al enemigo, a aquel que no era parte del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Al parecer los escribas y los fariseos ignoraron esta serie de pasajes. Entonces, hermanos, ¿de dónde surgió esa enseñanza equivocada de los escribas y fariseos? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Del hecho de omitir parte del mandamiento original, en su lugar añadir una frase que básicamente no tiene sustento bíblico y más aún va en contra de lo que la misma escritura enseñaba. ¿Y con qué propósito ellos enseñaron de esa manera? ¿Cuál era la razón? ¿Para qué ellos enseñaban así? Pues, hermanos, para justificar y promover su rechazo hacia otros. Ellos tenían el deseo, ellos rechazaban a otros. ¿Cómo vamos a justificar? Bueno, interpretando de esta manera estos pasajes. Los judíos, motivados por esta forma de pensar, la historia nos dice que ellos rechazaban, tenían un rechazo radical hacia los gentiles. Pues ellos, los gentiles, no eran considerados para los judíos para nada como sus prójimos. Para los judíos, aquellas personas que no pertenecían a su pueblo, aquellos extranjeros, aquellos gentiles, para un judío, pues era inmundo. A tal punto llegó su rechazo que incluso se los llamaba a los gentiles como perros. Entre los judíos se decía que si un gentil había sido creado por Dios, este gentil había sido creado para mantener el infierno encendido por la eternidad. Así era el trato y la actitud del judío hacia los gentiles. Y por si acaso nosotros somos gentiles. Así era el pensamiento que se tenía de un judío hacia un gentil. Y dentro del contexto judío todavía era mucho más. Los fariseos, basados en esta enseñanza equivocada, ellos no solamente rechazaban a los gentiles, sino rechazaban a los mismos judíos. Rechazaban a los publicanos y a los pecadores, judíos pecadores. Para los fariseos, estos últimos, los publicanos y los pecadores, no eran considerados como sus prójimos. Y por tal motivo ellos decían, tenemos toda la libertad, no solamente de rechazar y aborrecer a los gentiles, sino también a los publicanos y a los pecadores. Fue tal, mis hermanos, la interpretación equivocada de los fariseos y los escribas, que llegaron incluso a despreciar a la gente común del pueblo de Israel que no pensaba como ellos. Si alguien pensaba diferente, ese ya era un hereje, ese ya era un condenado. Por ejemplo, Juan capítulo 7, veamos a ver ahí. Nota hasta qué punto llevó esta forma de pensar a los escribas y los fariseos. Juan 7, versículo 47 y 49. Esto es luego de que Jesús da una enseñanza
y muchos creen en él. Dice lo siguiente, 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? 48. ¿Acaso ha creído en él, en Jesucristo, alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, ¿qué gente? La gente común del pueblo que escuchaba a Jesucristo y que creía en Jesucristo. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. No tenés espíritu de rechazo, no solamente hacia los gentiles, no solamente hacia los publicanos y a los pecadores, sino incluso su rechazo hacia la misma gente que creía en el Señor. He ahí la enseñanza y la práctica equivocada sobre el mandamiento de amar al prójimo, tergiversada por supuesto, pero llevada a cabo por los escribas y los fariseos. Así es como ellos lo enseñaban, así es como ellos practicaban dicho mandamiento. El Señor lo menciona, pero en segundo lugar lo que hace Jesucristo es pasar a presentar la enseñanza correcta. ¿Y dónde es que presenta esa enseñanza correcta? Versículos 44 al 47. Y la enseñanza que el Señor pasa a presentar está en total oposición, en contra de la enseñanza presentada por los escribas y los fariseos. Pero lo interesante es que si bien está en contra, está conforme y en concordancia a la enseñanza de la misma palabra de Dios. En ese sentido, mis hermanos, en estos versículos que vamos a pasar a ver a continuación, por lo menos vemos tres cosas con respecto hacia la actitud que un creyente, que un hijo de Dios debe de tener hacia su enemigo. Vemos tres cosas con respecto a la actitud que un creyente debe tener hacia su enemigo. ¿Y cuáles son estas tres cosas? En primer lugar, vemos nosotros un mandato claro a amar al enemigo. En segundo lugar, vemos la manera o la forma en que debemos demostrar ese nuestro amor hacia los enemigos. Y en tercer lugar, vemos razones por las cuales debemos amar hacia nuestro enemigo. Entonces, hay un mandato, hay formas y en tercer lugar, razones, en los versículos 44 al 47. Y antes de pasar a ver cada una de ellas, yo quisiera dar una aclaración. Hermanos, si bien aquí vamos a ver que el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos en la fe? Aquí en el contexto de la iglesia local, Iglesia Bíblica Sola Escritura, entendemos que somos hermanos en la fe. ¿Cuánto más es ese mandato para nosotros? Si se nos manda aquí a amar a nuestro enemigo. ¿Alguien, verdad? Ahí se manda a amar al enemigo, no se manda a amar al hermano. Hermano, no puedes tú interpretar de esa manera. Cometes un gran error, un error farisaico vas a cometer ahí. Hermano, si te manda a amar este pasaje a tu enemigo, es mucho más la demanda hacia tu hermano en la fe. Es muchísimo más. Veamos entonces cada uno de estos elementos. En primer lugar dijimos, versículo 44, vemos un mandato. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Nota, hermano, que el amor que el Señor demanda es tan grande que incluso este amor no se limita simplemente hacia nuestro hermano, sino va mucho más allá. Alcanza a nuestros enemigos. Amar a un familiar, amar a un amigo, amar a mi esposa, amar a mis hijos, a amar a alguien que ha hecho algo bueno para mí, entre otras cosas similares, no es tan complicado. No es tan complicado. Pero amar a nuestros enemigos, hermanos, esta enseñanza, como alguien lo expresó, es el mandamiento o la enseñanza más poderosa que encontramos en la Biblia en cuanto al significado del amor. Tú puedes amar al que te hace bien. Eso el mundo lo hace también.
pero a aquel que te hace mal. Y esa es la demanda de la Santa Escritura. Noten que el Señor nos da a entender que no es suficiente con que nosotros no alberguemos un espíritu vengativo en contra de aquel que nos ha hecho mal. Cristo dice, no es suficiente eso. En los versículos anteriores nos habló de eso la semana pasada. No es suficiente en que tú no quieras vengarte. Él da un paso más. ¿Y cuál es ese paso más? Tú debes buscar su bien. Tú debes amar. No te limites a abstenerte de procurar venganza en contra de aquella persona que te va dañando, que te va dañando, que te va dañando. Da un paso más. Y ese paso es, ámalo. Busca su bienestar. El amor que el Señor demanda que debemos tener hacia nuestros enemigos es un amor constante. Es decir, no te manda a amar una vez y punto. Ahora sí, voy a empezar a odiarlo. No. Es un amor constante. Es un amor activo que se manifiesta en hechos, no se limita a palabras. Manifiesta en hechos, en actitudes. Y no solamente eso, sino también es un amor incondicional. No espera nada bueno a cambio, sino que ama sin condición alguna. Hermanos, este amor que el Señor demanda no se limita a una simple emoción. Sí, uno puede, yo le amo. Hermanos, no se limita a una simple emoción. Tiene que ver con actos, tiene que ver con actuar en favor de nuestro enemigo. Este amor implica sacrificio. No es sencillo, sino que tiene un costo. Y dicho costo es en favor de nuestro enemigo, pero dicho costo lo pagamos nosotros. Es un amor que implica servicio. Es un amor que implica servicio. No busca ser satisfecho, mas al contrario, va a buscar satisfacer al enemigo. El amor que Dios demanda que debemos tener hacia nuestros enemigos es el mismo amor que Dios ha demostrado por nosotros. De la misma manera que Dios te ha amado, está dando a entender aquí el Señor, así debes amar a tus enemigos. ¿Y cómo es ese amor del Señor? Primera Juan capítulo 4. Primera Juan capítulo 4. ¿Te imaginas a los escribas y fariseos? Aborrecerás a tu enemigo. Cristo dice, ámalos. Ámalos. ¿Y cómo ese amor? Primera Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué está diciendo? No fue que tú tomaste la iniciativa para que tú luego como respuesta Dios te ame. Tú no has hecho nada bueno delante del Señor para que tú seas amado por Él. Él te ha amado. Él te ha amado. Y así debe ser tu amor hacia el enemigo. No esperar algo bueno de Él. No esperar respuesta positiva de parte de Él. Tu amor debe estar reflejado ahí. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 6 en adelante. Hablando acerca del amor de Dios, que es el parámetro del amor que nosotros debemos tener, no solamente hacia nuestros hermanos, sino también hacia nuestros enemigos. Dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá
alguno por un justo. Es decir, miren este plano humano, dice el apóstol aquí. Miren el plano humano. Si tú ves, posiblemente encuentres una persona que quiera dar su vida por otra persona, pero va a querer dar su vida por alguien que es justo en el plano humano. No hay persona que quiera dar su vida por alguien injusto, por un ladrón, por un asesino, no hay. En este plano humano, si bien nos vamos a sacrificar, va a ser por alguien que merece que nos sacrifiquemos, ¿o no es así? Eso dice el apóstol Pablo, pero mira a continuación qué dice. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él está diciendo, si bien en el plano humano apenas pudiésemos dar nuestra vida por uno bueno, por uno justo, por alguien que se merece realmente, pero con Dios es diferente. Con Dios es totalmente diferente. Él muestra su amor. Él ha querido entregar a su Hijo por personas que no lo merecen. Y eso es totalmente opuesto a la forma en que nosotros expresamos nuestro amor. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, mira cómo éramos, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuál era tu condición antes de venir al Señor? Enemigo. ¿Qué hizo Dios? Él te amó. Él te amó y entregó a su Hijo para dar su vida en favor de ti. No, tú no eras amigo de Dios. Tú no estabas de parte de Dios. Tú estabas en contra de Dios. Te rebelabas abiertamente en contra de Dios. Lo que tú merecías era ser condenado por Dios. Lo que yo merecía era ser juzgado por Dios. Todo lo que hacíamos era una muestra de nuestra rebelión continua y activa en contra de Dios. Todo, absolutamente todo. ¿Qué hizo el Señor? Quiso amarte. Y en su amor entregó a su Hijo. Y si Dios nos ha amado siendo enemigos, Él nos manda por eso ahí en Mateo capítulo 5. Amad a vuestros enemigos. La máxima expresión de este amor es el amor de Dios manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Si bien esa es la máxima expresión, mis hermanos, nosotros a continuación en el versículo 44 vemos también formas prácticas de cómo amar a nuestro enemigo. ¿Cómo debe ser? De manera máxima, así como Dios nos amó cuando nosotros éramos enemigos. Pero en la práctica, pastor, de forma práctica en el cada día, ¿cómo hago aquello? ¿Cómo expreso mi amor hacia mis enemigos? Y también recuerda, hacia mis hermanos. ¿Cómo expreso ese mi amor? Versículo 44. En primer lugar nos va a decir el Señor, por medio de nuestras palabras. Mira lo que dice el texto bíblico. Bendecid a los que os maldicen. Por medio de nuestras palabras. ¿Cómo mostramos ese amor? A través de lo que hablamos. Si bien nuestro enemigo habla mal de nosotros, si bien nuestro enemigo nos habla mal, si bien él nos insulta, si bien él nos agrede de forma verbal, si él bien nos calumnia, si habla a nuestras espaldas, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Dice el Señor, todo lo contrario. Tú debes bendecirlo. Alguien decía, si bien ellos piden que descienda el desastre y la catástrofe sobre nuestras cabezas, expresando palabras de deseo de que la ruina venga sobre nosotros, nosotros debemos vengarnos pidiendo que descienda bendición del cielo sobre ellos. Debemos declarar palabras de lo que deseamos que todo les vaya bien. Y por supuesto, bien conforme a la palabra de Dios. Esa es la manera en que nosotros debemos de responder frente a aquellos que nos hacen mal. Alguien te insulta, ahora sí yo le voy a insultar el doble.
El Señor no te manda eso. ¿Alguien habla mal en contra de ti? Ahora sí yo voy a hablar el doble. El Señor no te manda eso. Si tú actúas así, ¿qué haces de más? Dice el Señor. A palabras ofensivas, a palabras dañinas, a actitudes negativas, dice el Señor, bendícelo. Bendícelo. ¿Cómo mostramos ese amor hacia nuestros enemigos? Entonces, por medio de nuestras palabras. El Señor no se limita a eso. En segundo lugar, Él nos va a decir, por medio de nuestras buenas acciones, no solamente palabras, sino buenas acciones en favor de ellos. Dice a continuación el texto bíblico, haced bien a los que os aborrecen. No solamente les des palabras de bendición, sino también hazles el bien. Si bien tu enemigo procura tu daño, tú debes procurar su bien a través de los hechos. Romanos capítulo 12. Este pasaje ya lo leímos la semana pasada, pero volvamos a leerlo. Romanos capítulo 12, versículo 20. Dice el Señor, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Nota, no dice si tu amigo, si tu hermano, si tu enemigo. Si tu enemigo te hace algún mal, respóndele no solamente con palabras, sino con hechos, con actos. Actos que van a buscar y se van a preocupar por el bienestar de ellos. ¿Cómo más debemos manifestar este amor hacia nuestros enemigos? En tercer lugar, dice el Señor, por medio de nuestras oraciones en favor de ellos. No solamente por medio de palabras, no solamente por medio de actos, sino también por medio de nuestras oraciones. Dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y es interesante, hermano, que en estas tres formas, lo que Cristo ha estado haciendo es como subir escalas. Ha ido de lo más sencillo, aparentemente, responde con palabras de bendición, responde con actos buenos y ha llegado a lo máximo. Ora por ellos. Esto debido a que la oración en favor de nuestros enemigos es la máxima expresión de nuestro amor por ellos. Hermanos, orar por el enemigo es una cosa bien complicada. Orar por aquel que me ha hecho mal, orar para que le vaya bien, inténtalo. Y si lo has intentado, vas a coincidir conmigo. Eso cuesta lágrimas. Eso no se puede. Uno no quiere. Uno quiere orar una oración imprecatoria para ellos. Eso lo va a hacer. Pero orar para que Dios derrame bendición, eso cuesta lágrimas. Y les hablo por propia experiencia. Cuesta lágrimas. Pero Dios puede obrar en nuestras vidas y ayudarnos a poder vencer ese orgullo que muchas veces albergamos en nuestro corazón. Bonhoeffer, un pastor que sufrió y finalmente él fue ejecutado allá en la Alemania nazi, comentando este pasaje de la oración, él dijo lo siguiente: cuando nosotros debemos orar por nuestro enemigo, esto es lo sumo para el cristiano. En la oración, dijo él, nos ponemos del lado de nuestro enemigo. Estamos junto a él, estamos con él, estamos en favor de él y rogamos por él a Dios. Orar por el enemigo es ponerse del lado de tu enemigo. Y eso cuesta, pero mortifica nuestro orgullo. Si bien nuestro enemigo es un incrédulo, de hecho, mis amados hermanos, nuestra oración por ellos será por su conversión. Por su conversión. Si tu enemigo es un incrédulo, compañero de trabajo que te daña, que te hace mal, compañero de estudio, un vecino, qué sé yo. Si es incrédulo, tú tienes que orar que el Señor realmente derrame su salvación.
Ahora, si tu enemigo es un creyente, parece algo ilógico eso, pero parece que en la práctica sucede, hermanos, aún en el contexto de una iglesia local. No debería de serlo, pero bueno, tristemente así es. Nuestra oración debería de ser por su crecimiento espiritual, por su bienestar, por su fortalecimiento espiritual. Si alguien no te cae de la iglesia, ora que el Señor bendiga su vida. Ora para que el Señor muestre en su vida frutos que realmente glorifiquen al Señor. Que a Él le vaya bien, Señor. Y vas a ver que esas palabras van a costar para que salgan de tus labios. Van a costar. Pero eso es a lo que el Señor nos manda. Por supuesto que todo esto, todas estas formas, responder, actuar, orar, todo ello, mi hermano, implica sacrificio. Nota, ese es el amor de Dios. Él ha sacrificado a su Hijo. Todo eso implica sacrificio. Implica que nosotros debemos morir cada vez más y más a nosotros mismos. Y debemos hacerlo por amor a Dios y por amor a aquellos que el Señor nos ha llamado a amar. Hay un mandato, hay formas, pero nota que el Señor no se limita a presentarnos esos dos elementos, sino que en tercer lugar, Él pasa a presentarnos razones por las cuales debemos actuar de esta manera. Y nos presenta dos razones, es decir, ¿y por qué debo amar a mi enemigo? ¿Por qué debo orar por ellos? ¿Por qué debo responderles con palabra de bendición? ¿Por qué debo de actuar en beneficio y por el bienestar de ellos? Señor, ¿por qué debo de hacerlo? Y Jesucristo en los versículos 45 en adelante nos va a responder y nos va a dar dos razones. En primer lugar nos va a decir Él, porque eres hijo de Dios. Así de sencillo. ¿Por qué debes de actuar de esa manera? Porque tú eres hijo de Dios. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta primera frase, para que seáis hijos de vuestro Padre, por su construcción gramatical en el idioma original, es decir, en el griego, la idea de esta frase, hermanos, no es que si amamos a nuestros enemigos, como resultado vamos a ser hijos de Dios. Pareciera en el castellano de esa manera, pero la idea no es aquello, hermanos, sino es la siguiente: el hecho de que nosotros amemos a nuestros enemigos es el resultado de ser hijos de Dios. El hecho de que tú muestres amor hacia tus enemigos es una muestra visible de que tú realmente eres un hijo de Dios. ¿Escuchaste esta frase? De tal palo a tal astilla. ¿Qué uno dice o qué uno quiere decir con esa frase? Uno ve a su hijito similar a su papá, ya sea en su aspecto físico o en su carácter, de tal palo a tal astilla. Es decir, ese hijo ha heredado ciertos rasgos, ha heredado cierto carácter de su papá. Y eso evidentemente es cierto. Eso es cierto, queridos hermanos. ¿Sabes? Lo mismo sucede en el aspecto espiritual. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios y somos ahora hijos de Dios, hermanos, hemos heredado ciertas características de nuestro Padre espiritual. Y entre esas características está su amor. Entre esas características está su amor. Si bien el amor es un reflejo de ser hijos de Dios, la falta de amor, es decir, el odiar a mi hermano, el tener rencor hacia mi hermano, estar airado en contra de mi hermano, buscar el malestar de mi hermano, ¿qué reflejo es?
que no soy hijo de Dios. Así de sencillo. Si tú amas, dice el Señor, eres hijo de Dios. Pero si tú no amas, más al contrario, tú albergas espíritu de venganza, posiblemente tú no eres hijo de Dios. Primera Juan capítulo 3. Primera Juan capítulo 3. Noten que nuestro amor o nuestra falta de amor es una evidencia de nuestra paternidad espiritual. Es decir, muestra realmente quién es nuestro papá espiritualmente hablando. Dice Primera Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nota, espiritualmente hay dos paternidades, no hay más. O bien uno es hijo de Dios o bien uno es hijo del diablo. ¿Qué es lo que dice? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de claro y sencillo lo dice la palabra de Dios. El que ama es hijo de Dios. El que no ama no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, según ese mismo pasaje, es hijo del diablo. Nuestro amor, nuestra actitud, hermanos, manifiesta qué padre es el que nosotros tenemos espiritualmente hablando. Ahora noten que el amor de Dios se manifiesta ¿de qué manera? Dice a buenos y a malos, a justos e injustos. ¿De qué manera se manifiesta? Dice, Él hace salir su sol, Él da su lluvia. Si bien no es un amor particular y especial, nosotros vemos aquí un amor manifestado en lo que se conoce su gracia común. Él derrama su gracia común de manera indiscriminada. Él lo da tanto a buenos como a malos. Su amor no discrimina. Su amor es imparcial. Su amor es incondicional. Su amor es constante. Él hace salir su sol. Y es interesante que aquí Cristo lo menciona de manera muy clara. No dice él, el sol sale para justos e injustos. La lluvia cae. Dice Cristo, Él hace salir. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño. El sol sale si Dios quiere que salga. La lluvia cae si Dios quiere que caiga. Si Él no quisiese, el sol no saldría ni la lluvia caería. Él es el Dios soberano, Señor y dueño de este mundo. Y ese es nuestro Padre. Si nosotros somos hijos de Dios. Y Él hace todo aquello, dice, sin discriminar. Él no toma en cuenta, bueno, los hijos de Dios van a la iglesia, se congregan, estudian la palabra, entonces para ellos el día de mañana, lunes, voy a hacer salir mi sol. Los impíos que vivan en las tinieblas. ¿Actúa así el Señor? Lluvia solamente donde están los creyentes en ciertos lugares y catástrofe donde están los incrédulos. Dios no actúa así. Él de manera indiscriminada da a todos. ¿Podía actuar así? Puede hacerlo. ¿Sería justo? Claro, no sería injusto. Pero Él no actúa de esa manera. Él no actúa en ese sentido, no aplica su justicia en ese sentido, sino que su amor hace que sea derramado sobre todos de manera incondicional. Y dice, así debe ser tu amor si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Entonces, ¿por qué deberíamos de amar a nuestros enemigos y mucho más aún a nuestros hermanos de esa manera? Por el simple hecho de que somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Segunda razón que pone versículo 46 y 47. En una frase sencilla, porque somos diferentes a este mundo. ¿Por qué debemos amar de esta manera? No solamente porque somos hijos de Dios, porque somos distintos. No somos iguales a los del mundo. No somos iguales a los incrédulos. Dice el 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Recuerda que los gentiles y los publicanos eran rechazados fuertemente por los fariseos. Los fariseos, como bien dijimos hace minutos atrás, se creían superiores a los gentiles y los publicanos. ¿Qué les dice el Señor? Que si ustedes aman a su prójimo y aborrecen a su enemigo, como ustedes están enseñando y practicando, ¿saben? Ustedes son igual que aquellos a quienes rechazan. Ustedes son igual que aquellas personas a quienes rechazan, los publicanos y los gentiles. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué es lo que enseña este mundo? Este mundo enseña que tú debes amar al que te ama. Al que te hace el bien, págalo con bien. Al que te hace el mal, págalo con mal. Con la misma moneda es la frase de este mundo. Así debes de vivir y vas a vivir bien. Pero la enseñanza cristiana, el cristianismo, va mucho más allá. El cristianismo te dice, ama a los que te odian. Ama a los que te hacen mal. El estándar de este mundo, hermanos, no se compara con el estándar de Dios. No se compara con el estándar cristiano. El estándar cristiano, mis amados hermanos, está muy por encima del estándar de este mundo. ¿Qué haces de más? Si solamente tú dices, voy a hacer bien a aquel hermanito que me ha hecho bien, que me ha tratado bien. El que me ha tratado mal ahora va a ver conmigo. ¿Qué haces de más? Eres igual al mundo. Así de sencillo. Pero pastor, ¿qué de mi integridad? ¿Qué de lo que me ha dicho? Eres igual al mundo. Y eres mundano. Eres mundano. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué te dice el Señor? Ve un paso más allá. ¿Te insulta? Ámalo. ¿Te agrede verbalmente? Ámalo. ¿Te hace mal? Págalo con bien. ¿Te maldice? Bendícelo. Busca tu mal, ora por su bien. Y como bien dijimos, eso implica sacrificio. Pero es a lo que el Señor nos ha llamado y es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros si realmente somos hijos de Dios. Y si es así lo que se nos pide para con nuestros enemigos, una vez más recalco, hermanos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más para nuestros hermanos en la fe? Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. He ahí la justicia de Dios. No quiero terminar ahí porque hemos elevado muy alto, hermanos. Y cuando uno se examina al nivel que el Señor pide, sin duda alguno uno dice, estoy bajo el juicio de Dios. Realmente estoy bajo el juicio de Dios. Porque este estándar que el Señor pide, si soy sincero y si tú eres sincero y sincera contigo mismo, es imposible alcanzar para nosotros. Examina esta semana nomás tu vida. Examínalo. Y no solamente hacia tus enemigos, examínalo a los que están a tu alrededor. El Señor no quiso dar en cierto sentido, si bien quiso mostrarnos el parámetro de su justicia, no lo ha hecho con el propósito de que nosotros digamos, ahora Señor, ya he aprendido, manos a la obra. Si tú tomas de esa manera, todo lo que hemos ido aprendiendo estas semanas, te estás equivocando. ¿Sabes lo que el Señor ha querido con todo esto? Con este último, porque es la última comparación que Él hace, es que tú digas, Señor, realmente ese nivel de estándar es imposible alcanzar para mí. Tú me pides algo mucho más a lo de los escribas y los fariseos. Eso es imposible alcanzar para mí. Pero gracias a Dios, Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo.
que cuando lo maldecían, él respondía con bendición. Que él hizo el bien a aquellos que le hicieron el mal. Que él oró por aquellos que lo estaban maldiciendo en la cruz. Bájate si dices ser hijo de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos lleva a mirar a Jesucristo. Y viéndolo a Él, nosotros podamos acercarnos pidiéndole de su gracia. Señor, para mí es imposible alcanzar este nivel en mis propias fuerzas. Para ello necesito, si no soy creyente, necesito que tú cambies mi corazón, porque yo no puedo, Señor. No puedo hacerlo. Pero si has cambiado mi corazón, reconozco que me cuesta. Me cuesta, Señor. Y lo que yo quiero es más buscar maldición para aquel que me hace mal. Señor, sigue cambiando mi corazón. Ve cambiándolo, Señor. Y haz que yo pueda responder con bien a aquel que me hace mal. No lo quiero hacer, Señor. No lo quiero hacer, soy sincero. Pero cambia y ve cambiando mi corazón. Porque es con ese propósito que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo. No solamente como un modelo, no solamente como alguien que ha cumplido la ley, sino como alguien que realmente ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Ha venido a salvar a su pueblo de la venganza, del espíritu vengativo, de la falta de amor. Él ha venido a salvarnos, hermanos. Y nosotros tenemos esperanza solamente en el Señor. Este pasaje te lleva a mirar a Cristo y te lleva a depender de Él cada día. Ayúdame, Señor. Y cuando caigo, volver en arrepentimiento. Perdóname, Señor. Nuevamente he tropezado. Ayúdame a crecer en mi amor por mis hermanos en la fe. Mostrarlos en palabra, mostrarlos en hecho y mostrarlos a través de mis oraciones. Ayúdame, Señor, a amar a mis enemigos a través de mis palabras, a través de mis hechos, a través de mis oraciones. Me cuesta, Señor, pero tú puedes obrar cada día eso en mi vida, porque es con ese propósito que tú has venido. Eso es lo que este pasaje quiere que nosotros hagamos y respondamos de esa manera. Y hermanos, eso es posible, no por ti ni por mí. Eso es posible gracias a Dios y gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Alabado sea su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Realmente cuando nos exponemos a ella, quedamos, Señor, condenados. Porque no podemos alcanzar, Señor, en nuestras propias fuerzas el nivel de justicia que tú demandas. Pero gracias, Padre, porque cuando Jesucristo vino a este mundo, Él hizo posible todo ello para nuestras vidas. Él fue el amor expresado a lo máximo mientras estaba en este mundo y aún estando, Señor, ahora junto a ti. Y no solamente, Señor, Él vino para mostrarnos cómo es ese amor manifestado, sino que Él vino e hizo posible el hecho de que nosotros podamos ser cambiados y también podamos, a través de Cristo y en el Espíritu Santo, expresar ese amor hacia nuestros hermanos, pero también hacia aquellos que buscan nuestro mal. Perdón, Señor, una vez más. Te rogamos perdón, pero al mismo tiempo te pedimos, danos de tu gracia. Ayúdanos a gozarnos en esta salvación que nos has regalado, pero a vivir en el Espíritu Santo conforme a lo que tú nos vas enseñando. Te agradecemos y te pedimos todo esto y lo hacemos en su nombre. Amén.